Recording in progress. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a esta mesa redonda organizada por la Defensoría del Pueblo del Perú con ocasión de su 25 aniversario. Muchas gracias también a todos los que nos siguen en este momento a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live. El 11 de septiembre de 1996, Jorge Santisteban de Noriega abrió por primera vez las puertas de la sede de Ucayali 388 de la ciudad de Lima, de la Defensoría del Pueblo, para recibir a los primeros ciudadanos y ciudadanas. Desde entonces hemos atendido 2,5 millones de quejas, pedidos, consultas a lo largo de todo el territorio nacional. Se han producido además cientos de informes defensoriales sobre diversos temas. Recordemos que las agendas de las Defensorías del Pueblo son muy nutridas, muy actuales, muy intensas y muy desafiantes. Y hemos también recorrido cientos de miles de kilómetros para poder llegar hasta los lugares más alejados y poder ver de cerca, directamente, cuáles eran los problemas vinculados a afectaciones de derechos fundamentales de parte de la población. Por consiguiente, hemos caminado por vías rurales, por ríos, hemos estado en zonas urbanas, y también hemos tenido una presencia significativa en los medios de comunicación para rendir cuentas públicamente ante la población sobre nuestro trabajo y especialmente el resultado de los esfuerzos y de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, debemos decir con absoluta sinceridad que no siempre hemos logrado que los derechos sean protegidos, pero nadie debe dudar que en el camino los comisionados y comisionadas de la Defensoría del Pueblo han dejado de manera indiscutible el mayor esfuerzo posible por lograrlo. Esta es una de esas instituciones en las que los desafíos son permanentes. Hay, diría yo, un modo de vida defensorial en el que las metas alcanzadas no logran superar la insatisfacción frente a todo lo que hace falta por hacer. Y puestos en el contexto de la pandemia, sin duda, estos retos crecen y demandan de nosotros inteligencia, demandan temple, demandan compromiso, demandan presencia muy cercana a los ciudadanos en todo el país, pero también mucha capacidad para reflexionar frente a la complejidad que debemos enfrentar hoy y en los próximos años. Por eso es que la denominación de esta mesa redonda es una pregunta que tiene o que esconde una cuota de provocador escepticismo. ¿Mejores que antes? Es decir, ¿el drama de la pandemia habrá logrado mejorar algo en nosotros? Haber visto sufrir a millones de peruanos y peruanas y también ser testigos de cómo el Estado en sus diversos procedimientos y despliegues ha defeccionado a gran parte de la población, nos coloca en una situación en la que debemos ser críticos y plantear posibilidades de cambio hacia el futuro. ¿Y qué papel juegan los derechos humanos, los derechos fundamentales en los que hemos estado empeñados tanto tiempo, la humanidad entera, las defensorías del pueblo, nuestra Defensoría del Pueblo del Perú? ¿Qué rol debe jugar esta perspectiva, este gran consenso universal en torno a los límites del poder, en torno a la afirmación de los derechos en el mundo? Es evidente que la calidad de los sistemas de salud ha sido muy baja, que las enormes desigualdades se han visto evidenciadas y las limitaciones para construir consensos no solo han sido una experiencia limitante en el Perú, sino también en otros países. En nuestro caso, especialmente desesperante, en circunstancias tan difíciles en las que se requería unidad, lo que hemos demostrado más bien es confrontación, contradicción, distancias entre unos y otros, disminuyendo la eficacia de nuestras propias
intervenciones. Todo esto, desde luego, nos obliga a proponer pistas de comprensión. Eso es lo más humilde y lo más cercano que tenemos a la mano. ¿Qué pistas podemos seguir para comprender esta nueva realidad? ¿Es efectivamente una nueva realidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las actuaciones que se vienen en adelante desde la democracia, desde los derechos humanos, desde las defensorías, para contribuir a un cambio sustantivo, positivo y duradero? Para ayudarnos a entender este momento de nuestra historia, hemos convocado a 3 destacados profesionales: Cynthia Sambor, Guillermo Escobar y Matilde Ureta de Kaplansky. Cynthia Sambor es profesora principal de Ciencias Sociales y Políticas e investigadora afiliada al Centro de Estudios sobre Asia y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Fue vicerrectora de investigación entre el 2015 y el 2019 de esta universidad, y anteriormente directora del Centro de Investigación y profesora visitante de la Universidad de Harvard. Ha escrito y editado numerosos libros y artículos sobre temas de política y desarrollo, con énfasis en responsabilidad social empresarial y las industrias extractivas. Su trabajo más reciente es sobre los impactos socioambientales de la inversión china en América Latina. Desde enero a agosto del 2022 será investigadora visitante en el Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C. Recibió su PhD y maestría en gobierno en la Universidad de Harvard y su bachillerato en ciencia política en la Universidad de Chicago. Bienvenida, Cynthia. Guillermo Escobar es director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías de Iberoamérica, PRAPDI, una institución muy conocida de nosotros, y catedrático acreditado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Alcalá. Doctor en Derecho y máster en Prácticas Jurídicas y Procedimiento, especializado en áreas como el Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Fundamentales, litigios ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. Y nos acompaña también la doctora Matilde Ureta de Kaplansky, psicoanalista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de León y por el Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona. Cuenta con investigaciones sobre género y actualmente es miembro titular de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y docente titular en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Sus áreas principales de especialidad son género, psicoanálisis, violencia en niños, niñas y adolescentes. Como verán, por la trayectoria y la formación académica está asegurado el abordaje en profundidad de estas circunstancias tan complejas y desafiantes para el mundo que vivimos, y en la medida de lo posible habrá un diálogo interdisciplinario entre nuestros invitados. La mecánica de la mesa redonda es muy sencilla. Consiste en una primera ronda de 15 minutos por participante y enseguida habrá una segunda ronda más breve de 5 minutos para complementar alguna idea o reaccionar frente a alguna afirmación, alguna tesis, alguna idea vertida por los otros participantes. Muy bien, amigos, amigas, a todos los que nos siguen, instalada la mesa redonda, vamos a darle el pase ahora a nuestra primera invitada, Cynthia Sambor, para hacer uso de la palabra por 15 minutos. Adelante, Cynthia. Muchas gracias, Rolando, y buenas tardes a todos y todas. Quisiera saludar a la Defensoría del Pueblo por los 25 años de labor en el Perú y agradecerles la oportunidad de compartir este momento con todos ustedes. ¿Estamos mejores que antes? Es una pregunta retadora. ¿Antes de qué? ¿Antes de la pandemia? ¿Antes de la captura de Abimel Guzmán o su partida de este mundo? ¿O antes de la creación de la Defensoría del Pueblo, 25 años atrás? Yo quisiera comenzar diciendo que a mi juicio estamos definitivamente mejores que hace 25 años, antes de la creación de esta importante institución, y que vale la pena recordar un poco su trayectoria antes de preguntar por la situación actual y discutirla en esta mesa, ¿no?
Como ha dicho Rolando, la Defensoría del Pueblo fue creado por la Constitución Política de 1993. Inició sus labores en 1996 con Jorge Santisteban. En estos años tuvo un enorme reto de defender a la democracia misma y los derechos fundamentales en un contexto de un gobierno autoritario que se aferraba al poder. Fueron años difíciles y la Defensoría contaba con recursos más limitados y con la hostilidad de diversos poderes fácticos, pero cumplió su papel a cabalidad. Con la transición de 2000 en adelante, su labor pudo desarrollarse y diversificarse, pues la demanda de respeto a nuestros derechos ha crecido junto con su notable presencia a nivel nacional. Como acaba de decir Rolando, a lo largo de estos años han recibido más de 2,5 millones de quejas, pedidos, denuncias, y han asumido intervención en temas muy sensibles, ¿no? Como las esterilizaciones forzadas, el servicio militar obligatorio, la educación intercultural bilingüe, los feminicidios y una gran variedad de temas de una agenda que está en constante renovación. Creo que es importante subrayar que la legitimidad de la Defensoría del Pueblo no proviene solo del mandato de la Constitución, sino de su tarea efectivamente desarrollada a lo largo de estos años en su defensa de los derechos de todos, adultos, jóvenes, niños y niñas. En esto, la Defensoría ha destacado por su alto nivel de eficacia y legitimidad, pues es respetada como ninguna otra institución pública en nuestro país. De hecho, recordamos que en el fragor de la campaña electoral, el candidato Pedro Castillo dijo: hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Y el clamor fue inmediato y amplio de casi todas las tiendas políticas. Por ello, quisiera creer que una vez en el poder, este presidente que tanto defiende al pueblo y el Parlamento que debe representarnos a todos, hayan escuchado y repensado esta impulsiva posición, ¿no? En cuanto a las numerosas campañas que la Defensoría ha asumido, sin duda estamos mejores que antes como resultado de su labor, lo cual no quiere decir que la situación de derechos humanos en nuestro país sea idónea, ¿no? Pues la pandemia no solo ha exacerbado diversas formas de abuso y de abandono, sino también ha exacerbado la irresponsabilidad y la confrontación entre quienes ostentan más poder y deberían liderarnos mejor, ¿no? En mis comentarios iniciales quisiera resaltar unos 3 ejemplos, ¿no? El primero es la lucha contra la discriminación y la violencia de género. Una de las banderas más consistentes de la Defensoría del Pueblo ha sido la defensa de los ciudadanos contra todo tipo de discriminación, sea por género, raza, identidad étnica, orientación sexual, discapacidad u otros factores. Desde la Universidad del Pacífico hemos tenido el honor de colaborar con la Defensoría en algunos de esos esfuerzos a través de nuestro centro de investigación. Y desde el inicio, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres ha sido de especial importancia para la Defensoría. Ha sido una de las primeras entidades públicas de incorporar una perspectiva de género en su labor y ha abogado a favor de una política nacional de igualdad de género también. Tempranamente, la Defensoría ha abordado el problema de la violencia familiar y sexual, produciendo informes sobre los servicios especializados en atención de víctimas y llamando la atención respecto a la existencia de criterios sexistas de parte de algunos magistrados al momento de resolver estos casos. Entonces, la pregunta es, ¿las mujeres estamos mejor que antes? ¿Más seguras? ¿Con más derechos? Si miramos las cifras, la respuesta es negativa. Como indica la misma Defensoría, solo en los últimos 2 años se registraron más de 300 muertes violentas de mujeres en nuestro país. En lo que va de este año 2021, la cifra ya supera los 107 feminicidios. Y aunque la mayoría de esos crímenes se cometieron en flagrancia, solo uno de ellos, en lo que va del año, ha recibido alguna condena. Según la misma Defensoría, los centros de emergencia mujer recibieron más de 97,000 denuncias de violencia el año pasado, 2020. Y nuevamente, en lo que va de este segundo año en pandemia, son más de 79,000, un crecimiento alarmante de denuncias. Y la proporción de denuncias por violencia psicológica se ha incrementado hasta ser casi la mitad del total en este encerrón, en esta pandemia. Y si miramos a nuestro gobierno, al gabinete, al Congreso, a las autoridades subnacionales, estamos peor. Un retroceso grande en los esfuerzos de lograr paridad de género y un número alarmante de gobernantes con denuncias ellos mismos, además de expresiones sexistas, misóginos, homofóbicos.
Pero con todo esto me atrevo a decir que si sabemos todo esto, si tenemos denuncias y cifras, si la opinión pública reclama y los medios dan cobertura a estos problemas, es gracias en parte a la labor de la Defensoría, junto con muchas organizaciones de la sociedad civil y muchas mujeres valientes que alzan la voz. Estamos mejor en cuanto a tener conciencia de nuestros derechos y poder denunciar las cosas que están mal. La violencia de género hoy no es tan invisible o normalizada como hace 25 años. Y esto, si bien es lejos de ser suficiente, es una mejora. Un segundo campo de gran importancia son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Un importante sector de nuestra población, quienes a menudo son ignorados por las autoridades y marginados por muchos otros adultos también. Desde temprano, la Defensoría ha llamado la atención sobre las deficiencias de nuestras escuelas, por ejemplo, y la violencia e incluso la corrupción que lamentablemente permea el sistema educativo. También ha trabajado para frenar la explotación sexual y la trata de personas, reconociendo que más de 80% de las víctimas de trata en el Perú son menores de edad. Los niños y adolescentes, sin duda, son quienes han sufrido más en esta pandemia, comenzando por la cifra escalofriante de niños y jóvenes huérfanos o abandonados y sumando el aumento en denuncias de abuso físico y psicológico. Y si bien Perú está avanzando en el esfuerzo titánico de cerrar las brechas educativas, mejorar la calidad de lo enseñado, nuestra juventud ha perdido casi 2 años de educación y socialización. Nuestro retroceso en la tasa de pobreza y desempleo se traduce en retrocesos educativos para los chicos, cuando las familias no tienen recursos suficientes para que aprendan en casa o siquiera para que tengan adecuada alimentación. La vacunación contra el COVID-19 aún no llega a ellos, aunque las noticias últimas son alentadoras. Pero aún logrando, vacunando todos, reabriendo nuestras escuelas, institutos, universidades, la infraestructura básica es sumamente deficiente y la calidad docente en muchos casos también, frente a los retos que enfrentan esta generación. La Defensoría ha puesto especial atención, por ejemplo, en la educación rural, en la educación inclusiva, en la educación intercultural bilingüe, además de la alimentación y la lucha contra la violencia en las escuelas y en los hogares. Una tercera línea de trabajo fundamental de la Defensoría en defensa de derechos ha sido su intervención en los conflictos sociales, y especialmente aquellos que involucran actividades de gran importancia económica, pero también gran impacto social y ambiental, como es la minería en gran escala. A lo largo de los años del boom minero en este país, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales ha reforzado su personal, su capacidad de comprender las múltiples causas de esos conflictos y de formular estrategias de intervención. El reporte de conflictos sociales que ellos producen, además, es una referencia indispensable en materia de conflictividad social. ¿Estamos mejores que antes en este tema, entonces? ¿Hay menos conflictos en nuestro país? De acuerdo al último reporte, en el Perú tenemos 195 conflictos sociales actualmente, la mitad de los cuales se presentan en 5 regiones: Loreto, Cusco, Ancash, Puno y Apurímac. Y como sabemos, muchos de estos conflictos tienen como raíz demandas que no son escuchadas o compromisos que no son cumplidos por nuestros gobiernos de turno. Y digo gobierno de turno, no es solo un decir, porque quienes más sufren por la altísima rotación de autoridades son quienes tienen que vivir día a día estas situaciones. Frente a esto, la Defensoría viene promoviendo la creación de una unidad de gestión de cumplimiento de acuerdos a cargo del Ejecutivo, que tenga como función asegurar que los diálogos, las mesas, los acuerdos realizados con las comunidades tengan resultados reales. En pandemia es especialmente urgente que el Estado mejore la atención de los problemas que afectan a las poblaciones indígenas, vinculados al ejercicio efectivo de sus derechos y la protección de los mismos defensores indígenas. En pandemia también la Defensoría llama la atención sobre la necesidad de no descuidar la lucha contra la tala, la minería ilegal, y de no retroceder en la remediación de pasivos ambientales mineros y petroleros, que afectan principalmente a las comunidades nativas. Esas son 3 de las múltiples líneas de trabajo que viene defendiendo la Defensoría y que considera que sigue siendo fundamentales, ¿no? La violencia de género, la discriminación por género, los derechos de los niños y adolescentes
y el manejo, la gestión de los conflictos sociales, especialmente el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, en resumen, yo diría que Perú se ha avanzado bastante en estos 25 años, en reconocer y defender a nuestros derechos, en un contexto de democracia, crecimiento y relativa estabilidad económica, pero una alta inestabilidad política y persistencia de violencia social. La pandemia, por su parte, no solo ha golpeado nuestra salud y nuestra economía, sino también ha revelado deficiencias estructurales y sobre todo desigualdades en cuanto al ejercicio efectivo de estos derechos y el acceso a servicios públicos de calidad. Pero más que nada, nos ha revelado las deficiencias de quienes pretenden liderar y representarnos en el ámbito político. Una crisis de estas proporciones debería unirnos como pueblo, en solidaridad con los que más necesitan, los niños y adolescentes, las mujeres vulnerables, los pueblos indígenas. Debe generar liderazgos capaces de superar las diferencias ideológicas y políticas, de llevarnos por la senda de la ciencia y la solidaridad. Pero nos ha ocurrido todo lo contrario. Hemos visto lo peor en nuestros líderes elegidos: mezquindad, corrupción, irresponsabilidad. Niveles de polarización difíciles de entender, además de recrudecimiento de actitudes discriminatorias y violentas. En este contexto, entonces, es más importante que nunca que existan instituciones públicas autónomas como la Defensoría del Pueblo. Y esperemos que el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, reconozcan su importancia, la legitimidad de su labor en los ojos de los ciudadanos. Así también reconocen la agenda pendiente de derechos humanos que todos debemos avanzar, ¿no? Y con esto les agradezco el tiempo y espero los comentarios de mis colegas de mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cintia. Sumamente interesante. Cintia ha retratado con mucha crudeza la realidad de las mujeres en el país, los retrocesos educativos y la falta de cumplimiento de los acuerdos, luego de esforzadas mesas de diálogo para resolver conflictos sociales en nuestro país. Su conclusión es que hemos avanzado efectivamente en estos tres temas, pero aún hay un camino muy largo que recorrer, con la enorme dificultad de que tenemos un contexto de polarización en el que además va a requerir la intervención de órganos constitucionales autónomos, como en el caso de la Defensoría del Pueblo. Quisiera ahora cederle el uso de la palabra por 15 minutos a Guillermo Escobar. Por favor, Guillermo. Muchas gracias, querido amigo Rolando y Eugenia, ¿qué tal? Que estamos tan lejos pero tan cerca, ¿no? Buenas noches desde Madrid. Es un honor para mí y un placer el compartir, porque hace mucho que no compartíamos espacios con la Defensoría del Pueblo, que es de las defensorías más queridas por mí también, porque he conocido a bastantes defensores, al actual no le conozco, es el único que no he conocido en persona, pero sí a los demás y así, en mi opinión, es de las instituciones más sólidas del continente. Así que enhorabuena por estos 25 años y esperemos que haya otros 25 y que los veamos todos. Yo he sido disciplinado, he visto que hay un cuestionario orientativo y la pregunta sobre si estamos mejor o peor, pues yo creo que se refería fundamentalmente a la pandemia. Yo sí lo he enfocado y desde luego esta es la respuesta, es obvia, ¿no? Estamos peor, obviamente, esto es evidente. Es como cuando le preguntaron a Woody Allen que qué opinaba de la muerte. Y dijo, en contra, lógicamente, pues en contra, ¿cómo vamos a estar? Ha habido un retroceso de libertades y de derechos en todas partes del mundo. Y así lo demostramos y lo documentamos, ¿no? En el informe de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que se publicó hace unos meses, está disponible en Internet y que obviamente también con la muy estimable, como siempre, colaboración y apoyo de la Defensoría del Pueblo de Perú, ¿no? Ahí están los datos y también las conclusiones, ¿no? Que demuestran que ha habido un trabajo impresionante de las Defensorías del Pueblo en este contexto, que han dado la talla, ¿no? Y ahí están los datos para demostrarlo, a diferencia de otras instituciones, ¿no? Que todos que hemos sufrido un poco en las ventanillas cerradas, ¿no? Con la excusa de la pandemia, las ventanillas cerradas de muchas instituciones, nada menos que incluyendo los tribunales de justicia, ¿no? Mientras que las defensorías del pueblo han estado siempre abiertas, ¿no?
en todo momento para recabar las inquietudes y las quejas de la ciudadanía, ¿no? Han estado a la altura y ahí están los datos, ¿eh? Que se pueden consultar con nombres y apellidos y actuaciones concretas en todos los países, ¿no? Yo las preguntas me parecen muy sugerentes, voy a intentar responder el guión porque evidentemente el tema es amplísimo, da para mucho tiempo. Y yo voy a dar algunas pinceladas sobre las cuestiones que aquí se nos plantean, ¿no? En primer lugar, si los derechos humanos han sido el eje de la respuesta estatal a la pandemia, yo diría que sí, en un sentido muy amplio, ¿no? Porque yo creo que estamos demasiado acostumbrados, y yo creo que mal acostumbrados, a identificar los derechos desde una visión demasiado antigua, ¿no? Clásica, ¿no? Que al fin y al cabo es su esencia o su origen, ¿no? Pero las cosas tienen que cambiar y hay que interpretar las cosas de otra manera, ¿no? Y los derechos se han interpretado de una manera, yo creo que excesivamente individualista, ¿no? Individualista. Entonces, yo creo que esto nos ha puesto de manifiesto que hay una serie de valores colectivos. Ahora se está hablando mucho y escribiendo mucho sobre lo común, los bienes comunes, que yo creo que también son derechos humanos. Lo que pasa es que es una perspectiva pues, más social, más colectiva, no tan individualista, no tan liberal, clásica, ¿no? Y el eje de toda la política, a mi juicio, ha sido correcto, porque la política ha centrado en torno a la salud pública, ¿no? Que no es exactamente un derecho humano individual clásico, pero sí es una manera de entender los derechos humanos. Al final, yo creo que lo que ha preocupado a los ejecutivos, fundamentalmente, son los que han tomado las riendas de la situación, ha sido la salud pública, y esto es un derecho humano en el sentido amplio del término. Yo creo que sí que ha sido un poco la línea fundamental del trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué papel ocupa en la nueva normalidad? Si es que estamos en ella, ¿no? Lo cual dudo. Bueno, yo creo que ya hay un diálogo importante, hay una serie de actores importantes en el mundo de los derechos humanos que están jugando fuerte. Uno de ellos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha producido un fenómeno indudable de reforzamiento del papel del derecho internacional y de las instituciones internacionales y del control, ¿no? De la justificación. Yo creo que ahora el poder público lo tiene mal, ¿no? Para actuar sin justificación, ¿no? Sin tener que explicarse, ¿no? Y yo creo que ahí los derechos humanos refuerzan esa línea de trabajo de que el poder público tiene que justificar, ¿no? Lo que hace, tiene que ser más transparente, más democrático, y esto se traduce en términos jurídico-constitucionales, pero también internacionales, en la vigencia y reforzamiento del control de proporcionalidad. Esto es la clave de casi todo, ¿no? Es decir, el poder público puede restringir derechos siempre que lo haga de una manera justificada, ¿no? Entonces, ya no es la limitación por la limitación, sino que tiene que dar cuenta de todo ello, de lo que hace y de lo que no hace, ¿no? También. Que esto es también una perspectiva importante, con las dificultades técnicas que plantea, obviamente, porque tenemos que hacer el Estado tiene que hacer actuaciones sobre la base de previsiones, ¿no? Y de conocimientos científicos que no son completos, ¿no? Y por tanto son fragmentarios, y por tanto pues tiene que actuar con un cierto margen de imprevisibilidad. También tenemos que trabajar aquí en verificar con datos objetivos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no es necesario hacer. Lo que no es necesario hacer, mejor no hacerlo, ¿no? Y luego, pues un tema que a mi juicio no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que no esté ya dicho, ¿no? En el ámbito de la doctrina de los derechos humanos, ¿no? La pandemia no nos enseña nada nuevo. Lo que nos enseña es, al contrario, nos demuestra que hay cosas que se estaban diciendo hace muchos años que no se hacían mucho caso, pues que eran verdad, ¿no? Por ejemplo, que en teoría los derechos humanos son de todos, ¿no? Esto es evidente, ¿no? En la misma lectura de la Declaración Universal, pero que en la práctica no lo son, ¿no? Y que
Bueno, ya hace muchos años, ¿no?, que hay con tratados internacionales específicos sobre grupos, ¿no? Grupos. Este es uno de los grandes temas estrella, ¿no?, del derecho internacional. Las personas en situación de vulnerabilidad. Esto nos lo ha demostrado claramente una vez más, pues la pandemia, que unos derechos se ejercen mejor por unas personas que por otras, ¿no? Y que por tanto, como esto no cambia, el Estado tiene que poner en marcha medidas, acciones afirmativas, ¿no?, para favorecer el ejercicio igualitario de los derechos por todas las personas, ¿no? Esto es una ruptura ya evidentísima del viejo dogma formal de la igualdad, digamos, abstracta ante la ley, todos somos iguales. No, es que no, en la práctica, como no lo somos, y en la pandemia lo ha puesto bien claramente de manifiesto, pues entonces hay que potenciar esas medidas positivas a favor de las personas que lo necesitan, ¿no? Eso es un cambio. No es un cambio, yo creo que ya esto estaba dicho hace muchos años, pero yo creo que esto pone de manifiesto que esos quienes dudaban todavía de que eso hay igualdad, digamos, mucho más incisiva, pues era discutible. Yo creo que ya no tienen argumentos, ¿no?, para seguir demostrando esa visión arcaica, yo creo, pero que siga manteniendo, por ejemplo, en España, nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Esa visión arcaica formalista de la igualdad, pues creo que hay que repensarla bastante, ¿no? ¿Las instituciones han estado a la altura? Bueno, pues esto evidentemente yo no puedo hacer una afirmación sobre esto con carácter general, habrá de todo, habrá de todo. Lo que está claro es que hay que evaluar, eso es evidente, ¿no? Es evaluar. Ahora llega el momento de las evaluaciones, de las responsabilidades. Esto es clave en el Estado de Derecho. Nada puede quedar impune y habrá que analizar en casos concretos, que eso es más bien cosa de los abogados, de los tribunales, pero las defensorías del pueblo pues tienen que analizar globalmente lo que ha pasado, dejando un poco de tiempo para la reflexión y el análisis, ¿no? Porque habrá que exigir muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues transparencia, porque muchas veces no sabemos bien lo que ha pasado, ¿no?, y con qué datos se han tomado determinadas decisiones, ¿no? ¿Y por qué se ha eludido? En muchos casos, yo no puedo concretar, en muchas variedades de países, ¿no?, se ha dejado fuera el indispensable papel del Parlamento, ¿no? Que no utilicen esto los ejecutivos como excusa para reforzar su poder y evitar los controles parlamentarios y judiciales. Eso hay que verlo y, por tanto, es un trabajo que tenemos pendiente en el inmediato futuro, ¿no? Si hay que relanzar los derechos humanos, evidentemente, esto es, por supuesto, la institucionalidad, por supuesto, nacional e internacional. Nacional, con un cambio de signo, yo creo. Yo creo que con un cambio de signo, porque nos hemos dado cuenta también de algo que era también obvio, pero todavía algunos arcaicos pues no lo asumen, ¿no?, que es que el Estado no lo puede hacer todo, ¿no? El Estado no lo puede hacer todo y que por tanto necesita la colaboración de la sociedad, ¿no? Es decir, ya la idea de los deberes siempre se criticó, ¿no?, a la Declaración Universal. Incluso fueron los países latinoamericanos los que en 1948 más insistieron, porque ya tenían ellos una previa, que hay que recordarlo, anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya estaba la Declaración Americana, ¿no? Y los países latinoamericanos, que fueron muy importantes en la preparación de la Declaración Universal, ya insistieron en la parte de los deberes, ¿no? Parece ser que incluso le preguntaron a Eleanor Roosevelt, que fue una de las personas más importantes en la redacción, que faltaban los deberes. Y dijo, bueno, pues es que no nos lo han pedido, nos han pedido que hagamos una declaración de derechos, no de deberes, ya, pero es que sin deberes de las personas, no solamente de los estados, pues esto se queda cojo, ¿no? Y sigue siendo una gran laguna de los derechos humanos, los deberes de las personas, no solamente de los estados, ¿no? Aquí creo que es evidente también, ¿no? No hay que obsesionarse tanto con el Estado, sino que hay que también ver la responsabilidad de la sociedad civil, y la sociedad civil, pues actuar libremente no va a actuar. Libremente no hay que, es así, no va a actuar, es muy raro que lo haga, ¿no? Entonces hay que establecer mecanismos de colaboración público-privado, ¿no? Porque sin la colaboración de la sociedad esto no funciona. Y hay que redefinir el papel del Estado. Hemos visto en España, por ejemplo, uno de los temas más polémicos y conflictivos ha sido
el tema de las residencias de las personas mayores, ¿no? Es decir, son privadas y ha muerto mucha gente, ¿no? Entonces no había un control adecuado del Estado. ¿El Estado lo tiene que hacer? Pues yo creo que no, pero por lo menos tiene que supervisar, ¿no? Y tiene que verificar que esas obligaciones privadas están bien diseñadas y existen mecanismos de revisión de sus actuaciones, ¿no? Es decir, ojo con pedir todo al Estado, pero ojo también con dejar en manos de la sociedad civil, que al fin y al cabo son las empresas, cuestiones tan importantes como el cuidado de nuestras personas mayores, ¿no? Yo creo que esto también hay que redefinirlo y ver un poco cuál es el papel de cada uno, ¿no? Y a nivel internacional, sin duda. Yo no lo voy a ver, yo creo. Ojalá, pero no lo voy a ver. Yo creo que si bien hemos avanzado mucho, decía, en la internacionalización del derecho constitucional, no se ha avanzado nada en la constitucionalización del derecho internacional. Incluso un documento tan de moda y tan citado, y está bien, como los ODS o la Agenda 2030, pues ahí pasa sobre ascuas sobre el tema. Bueno, pues sí, de alguna manera no queremos molestar a determinados países, pero no se está profundizando ni está en la agenda, una agenda tan ambiciosa, ¿no? Como la Agenda 2030, no está en la agenda el democratizar el espacio internacional, ¿no? Y mientras no se democratice el espacio internacional, no podemos tampoco ampliar las competencias de las instituciones internacionales, que serían imprescindibles, ¿no? Y recuperar el concepto que estuvo de moda hace unos años, lamentablemente fue solo una moda, ahora ha quedado también desaparecido porque la Agenda 2030 parece que nos trata igual a todos los países, es que no somos iguales, ¿no? Se habló del diálogo norte-sur, ahora ya ha desaparecido, ¿no? Y hay que recuperarlo porque está claro que hay desigualdades enormes, entre los países en el disfrute de los derechos humanos y ahora en el disfrute del derecho a la salud. Esto no puede ser. Es decir, yo no voy a entrar en la polémica porque no hay datos que lo demuestren y yo quiero ser empírico y demostrar las cosas. No se puede afirmar nada con rotundidad. ¿Quién es el responsable de la desigualdad entre los países? No voy a entrar en ello porque no tengo las pruebas, ¿no? Pero me da lo mismo, es que no me interesa quién es el responsable. Estas desigualdades entre los países en el disfrute de los derechos humanos son injustas por definición. Es decir, me da igual quién sea el responsable, no son admisibles. No digo que tengamos que ser todos iguales, pero estas diferencias tan radicales no se pueden tolerar y mientras no tengamos instituciones internacionales que puedan servir de árbitro o de imposición de obligaciones, ¿no? Pues poco vamos a avanzar. Yo no lo voy a ver. Algo se puede ir haciendo, ¿no? Yo creo que como mínimo volver a recuperar de alguna manera la naturaleza, aunque sea de soft law, jurídica del deber de cooperación. Es decir, está claro que nosotros, los países occidentales de renta alta, tenemos la obligación moral y yo creo que también jurídica, si se leyeran bien el artículo 2 del Pacto Internacional del 66, de ayudar, ¿no? De ayudar y colaborar con los países que están peor. Yo creo que esto es una obligación histórica y que por tanto hay que recuperar, pero que juridificarla no se ha hecho todavía, ¿no? Pero debería pensarse en ello, ¿no? Esto es lo que se me ocurre, ya que veo inviable, porque no está en el ambiente, el democratizar las Naciones Unidas, pues por lo menos que los países que están mejor se obliguen jurídicamente a cooperar con los países que están peor, porque las diferencias son extremas entre unos países y otros, y no estamos hablando solo de América Latina, sino obviamente estamos hablando de alguien de lo que nadie habla, que es de África. Ahí está claro. Las cifras son escalofriantes del número de fallecimientos en unas latitudes y en otras, ¿no? Cambios en la vida de las personas, los cambios no se producen de una manera tan brusca, es cuestión de muchos años, es muy difícil ahora, cuando solo hay un bloque prácticamente en el mundo. Cuando había dos bloques, pues había una cierta competencia, ¿no? Bueno, pues de alguna manera los países occidentales tenían mala conciencia y tenían que de alguna manera procurar trabajarse un poco más el tema de la igualdad para que no les dijeran los países socialistas que ustedes son liberales, pero Entonces, ahora ya es más difícil, ¿no? Y yo creo que el capitalismo
como ya es casi el único sistema económico, pues, y no parece que haya muchas limitaciones, pues nos dificulta mucho, porque el capitalismo no es un fenómeno económico, es un fenómeno cultural. Y por tanto, no veo fácil que las mentalidades cambien de un día para otro. Y es muy difícil, además, por razones de los propios derechos humanos. No se puede obligar a la gente a cambiar la mentalidad. A mí me hace mucha gracia el tema de la... Bueno, gracia, lamentablemente no es gracioso, ¿no? El tema de la violencia de género, ¿no? Que afortunadamente es un tema de moda, del que antes no hablaba nadie y ahora habla todo el mundo. Bien. Eso no se puede cambiar sin un cambio cultural, ¿no? Pero el Estado no puede cambiar las conciencias. Eso sería la revolución cultural de Mao, tampoco, ¿no? Un Estado liberal no puede cambiar las conciencias. Es una cosa muy lenta, de muchos años, ¿no? Y yo no creo que vaya a cambiar la mentalidad de aquí para mañana. Habrá que hacer educación, habrá que incorporar la educación en derechos humanos, insistir, lo hace muchísimo. Si se fijan, las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas son sentencias estructurales, ¿no? Con cambios estructurales, no son del caso concreto, que también, ¿no? Son fallos estructurales en la línea de lo políticamente inconveniente, pero con Perú hay una reciente sobre la transexualidad, ¿no? Y son sentencias, si se fijan, que inciden mucho en el fallo en las medidas educativas, ¿no? Educativas de promoción de derechos, ¿no? Creo que la Corte Interamericana son 7 personas, no van a modificar pero tiene mucho prestigio. Yo creo que están calando en la conciencia de la comunidad jurídica latinoamericana muy bien, ¿no? Y que por tanto pueden ser la antesala de algunos cambios importantes, ¿no? Y ahí están para las medidas, que es un documento que trabajamos mucho. Contamos con el asesoramiento de los expertos de altísimo nivel de muchos países, ¿no? Y yo creo que ahí está, no lo voy a reiterar porque creo que es un documento extraordinario, que son las recomendaciones de la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre la materia. Ahí están para que la quiera consultar y por tanto a ello me remito a la hora de hablar de los cambios que habría que hacer. Ahí están. 2 minutos finales, Guillermo. ¿Perdón? 2 minutos finales, Guillermo. Sí, termino, la labor del Ombudsman. Como decía, han estado a la altura de las circunstancias, en América Latina desde luego, y hay que reforzarlos. Estamos en una crisis, también hay que decirlo, entre paréntesis. Perú quizá no sea el caso, pero hay ataques muy importantes a las defensorías del pueblo en Latinoamérica. Lo tenemos documentado en una de nuestras últimas investigaciones. En nuestra página web lo pueden ver el documento con todas las pruebas, ¿no? De cómo se está atacando fuertemente a la institución en 5 países. Están ahí todos los datos. De hecho, estamos ahora trabajando y gracias de nuevo a la Defensoría de Perú por su apoyo en el informe de este año, que es sobre defensores de derechos humanos, ¿no? Pero ladran, luego cabalgamos, ¿no? Es decir, reforzamiento, porque hay algo insustituible, que son, resumiendo, 3 cosas. Primero, la inmediatez, la rapidez de la institución del Ombudsman. Nunca los jueces lo pueden ser tan rápidos. Segundo, la visión de la justicia. Estoy siempre comparando con, digamos, el competidor habitual de los derechos, en la protección de los derechos, que son los jueces, ¿no? Los jueces van a mirar la aplicación de la ley, no van a mirar la justicia, ¿eh? El defensor del pueblo tiene una visión más amplia, ¿no? Puede mirar las leyes están mal, el juez no lo puede decir, ¿eh? Y por último, los problemas estructurales, ¿no? Es decir, los jueces, salvo estas excepciones, pero claro, son al año, son 7 sentencias, y que de Perú a lo mejor es una al año, de la Corte Interamericana, ¿no? El defensor del pueblo tiene esa visión estructural de los problemas, ¿eh? Y además tiene los datos, porque los jueces de la Corte no los tienen, ¿no? Y por tanto, ese trabajo de mirar en largo, ¿no? Más allá del derecho, sino en la justicia, mirar en largo no solamente un caso, sino el problema general, las causas de los problemas, ¿no? Eso solamente lo puede hacer una Defensoría del Pueblo. Por eso es imprescindible el estar alertas a sus recortes, a sus restricciones, a sus ataques y, por tanto, insistir en reforzar y trabajar juntos para que estas instituciones se consoliden más aún, ¿eh? Y trabajen, si es posible, juntos en esa línea de cooperación y colaboración
estamos nosotros y espero que con todos aquellos que se quieran sumar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Un conjunto de ideas muy suscitadoras, muy ricas, que seguramente darán pie a una discusión más larga al interior de las defensorías, cuando este documento, este video, se pueda compartir con todos. Me pareció muy ilustrativa y muy gráfica la imagen de la ventanilla abierta. Es decir, las defensorías del pueblo han mantenido esas ventanillas abiertas, comprometidos siempre con la atención al ciudadano, ¿no? En ningún momento se perdió ese vínculo, esa relación que debe mantenerse siempre constante entre ciudadanos y defensoría. El poder público tiene que justificar su función. Es decir, en esta pandemia hemos exigido unos niveles más altos de transparencia justamente porque las relaciones se dificultaron, ¿no? Y por consiguiente, la autoridad pública está en la obligación de tomar la iniciativa y mostrar la información y demostrar que está haciendo un uso correcto de las normas jurídicas y de los fondos públicos. Hay que evaluar, dice Guillermo, nos parece indispensable. Es decir, se produce la tragedia, hay reproches de carácter moral, político, jurídico, y deben venir enseguida las evaluaciones, porque la ciudadanía tiene derecho a la verdad. Hay que saber qué es lo que ha pasado con esta circunstancia de crisis sanitaria, crisis política, crisis económica que hemos vivido. Y ha parecido muy interesante que al final, en esta comparación entre el ombudsman y los jueces, destaque las ventajas que podría tener las defensorías del pueblo. Rapidez en la actuación, visión de justicia más allá de la ley y ataque a los problemas estructurales. Justamente sus recomendaciones, ¿no?, están orientadas a producir cambios sobre la base de investigaciones empíricas. Muy bien, pasamos ahora a escuchar a la doctora Matilde Kaplansky por 15 minutos. Adelante, doctora, un gusto recibirla en la Defensoría del Pueblo. Su audio, por favor. Ahora sí. Sí. Digo que muy agradecida por la invitación y ahora vamos a tratar de aterrizar un poco después de aportes tan teóricos y tan enjundiosos como han hecho los colegas de esta mesa. Saludar en primer lugar al que, aunque no está, sigue estando, doctor Santisteban, gran amigo, y a la doctora Merino. Me parece que yo también me pegué un poco a las sugestivas preguntas que mandaron ustedes en términos de preguntas no solamente suscitadoras, sino líneas de reflexión que pudieran organizar un poco lo que querríamos decir. Porque dado mi trabajo individual y grupal con los seres humanos cotidianamente, evidentemente que las grandes líneas políticas están un poco alejadas de mi hacer cotidiano. Pero la pregunta es, ¿mejores que antes? Yo creo que cuando la doctora Salman dice que en noviembre, hasta este mes de septiembre, había 76.000 denuncias fichadas en la Defensoría del Pueblo, ya daría cuenta ello de que algo ha cambiado. Y ha cambiado porque están ustedes. Ahora, es cierto también que nos movemos en dos realidades: las bondades de la Defensoría, las bondades de haberla instituido hace 25 años y que sigan, como dicen los buenos judíos, por 200 años más. Si estamos o no estamos presentes, que parece que al colega madrileño le preocupa mucho el estar presente cuando hayan esos cambios, a mi edad ya no me interesa, ya sé que no voy a estarlo, sé que ya no me interesa que las cosas continúen, que siga la Defensoría y que sigan luchando gente como ustedes. Entonces, yo sí creo que ha habido cambios enormes. La primera y gran cambio es que ustedes existan. Segundo, que hay un lugar en el imaginario colectivo que permite que aquellos que se sienten agredidos tengan un lugar donde poder ir y hacer una denuncia. Eso es un gran cambio, enorme.
en el colectivo, me refiero social. Respecto a la pandemia, evidentemente la pandemia ha sido, que yo la llamo planetaria, ha sido una situación mundial, obviamente, que ha puesto en entredicho a cada uno de los países que habitan en el mundo. En relación al Perú, ha sido una radiografía, para no hablar de una tomografía, que es por cortes verticales, es mucho más fina, de nuestras instituciones y de nuestra situación social, psicológica, económica, etc. Y evidentemente lo que Basadre decía, que el Perú era una posibilidad, yo siempre creo que fue una frase muy idealista del doctor Basadre, pero que tenemos un país tan incomunicado, desde la geografía hasta, no quiero mencionar la frase tan manida de todas las sangres, pero de culturas, de territorios, de distancias tan imposibles de cubrir, encubrir y tomar y coger para poder ayudarlos, que hace del Perú un país, para mi gusto, casi ingobernable. Entonces, ya por razones geográficas, ya no solo por razones políticas y legislativas, etcétera, sino que realmente es muy grave. Entonces, la susodicha tomografía o resonancia, o como querramos llamarla, nos ha puesto frente pues, a unas carencias tremendas, ¿no?, con las cuales hemos vivido. Yo suelo ir mucho al norte, y al norte específicamente un lugar llamado Máncora. En Máncora hay 6.000 habitantes, pero hay 4.000 habitantes flotantes. En Máncora ni siquiera hay una posta médica. Y es un lugar, digamos así, de mucha moda y donde va mucho joven. Si te da una apendicitis a alguien, simplemente tiene que tomar un vehículo y ir lo más cerca de 250 kilómetros, Talara o Tumbes, a tomar un avión para regresar a Lima para ser atendido. Obviamente son felizmente jóvenes, porque si fueran mayores ya estarían todos muertos, ¿no es cierto? A los que les pasan esos accidentes. Como es un lugar de jóvenes, también se hacen deportes de jóvenes, pero que son sumamente peligrosos, como la tabla, ¿no? Se pueden golpear, romper una pierna, etc. Ahí la única persona a la cual se puede recurrir es a la huesera, porque médicos no hay. Felizmente, Talara se ha acercado un poco por una serie de razones sociopolíticas que no voy a relatar esta noche o esta tarde, pero hay una suerte de posta de medio clínica donde se puede hacer los primeros auxilios. Entonces, estamos hablando de la costa, estamos hablando de un lugar de moda, estamos hablando de un lugar que va mucha gente. Imaginémonos en Huancavelica, Abancay, Puno, San Martín. ¿Se dan cuenta? Es inmenso, inmenso. Ahora bien, me gusta mucho la idea de la reflexión sobre la nueva normalidad. El anterior participante dijo que no creía en la nueva normalidad. Yo como psicóloga digo, creo que sí hay una nueva normalidad, que se está dando poco a poco a través de esta terrible, dramática experiencia de pandemia que hemos sufrido. Para empezar, hemos estado casi 1 año y medio sin salir de nuestras casas, en una condición muy particular, que es más o menos como yo la he diseñado, es en nuestros dormitorios, asustados y aterrados, mientras nos tocaba el timbre, la muerte. Esa situación de encerramiento y de peligro ha generado un trauma social colectivo muy grave, que efectivamente va a tardar mucho tiempo, si es que se logra curar. Los cambios, dice, son muy lentos, efectivamente, pero cuando hay trauma, también es posible postular que el trauma suscita un masazo de tal volumen que la mente se tiene que reorganizar para poder sobrevivir. Entonces nos encontramos 2 tipos de población.
hablando desde la clínica, y eso es micro, ¿no es cierto? Gente que se ha enfermado gravemente, no estoy pensando en los miles de muertos que tenemos a nuestras espaldas, porque no hay casa donde no se haya muerto alguien conocido, querido y amado, ¿no es cierto? Sino llevamos un luto y un duelo permanente. Pero hay gente que el ser humano como especie tiene una condición muy particular que no se da tan fácilmente en otras especies, que es la posibilidad de adaptarse. Y en Lima hemos visto eso, nos hemos adaptado en alguna medida. Por ejemplo, hace 3 años nadie hubiese pensado que el delivery iba a convertirse en una institución pública. Entonces, ahora lo que hacemos es, nos intercambiamos agenda de deliveries. Ahora ya a nadie se le ocurre, no, yo tengo que ir y ver mi carne, y ver mi pescado, y ver mi cebolla. No, todo se ha suscitado con el delivery, que es una cosa pequeña, quizás banal, parecería banal, pero que nos ha permitido sobrevivir, que nos traigan alimentos y las cosas básicas para vivir, los elementos que requerimos. Y los hemos aceptado, los hemos limpiado, hemos hecho los alcoholes y todas las cosas que se tenían que hacer de protocolo, y hemos sobrevivido, hemos comido este 1 año y medio en nuestras casas. Entonces, ha sido muy interesante que hay gente que no se ha enfermado, sino que ha dado un paso de adaptación hacia lo positivo, que dicen, primera vez que logro descubrir a mis hijos, primera vez que veo a mi marido o a mi mujer, primera vez que estamos todos juntos. Por supuesto, yo siempre digo la frase, yo soy de hacer muchas metáforas justamente por mi profesión. Yo digo, este enero que viene vamos a tener miles de divorcios y miles de niños naciendo, porque ha sido de alguna manera el producto de esta pandemia, ¿no es cierto? Las dos cosas, las grandes peleas, pero los grandes encuentros también. Claro, no es posible que una sociedad crezca y se desarrolle a través de pandemias, ¿no es cierto? No es lo deseable, pero evidentemente que teniéndola hemos logrado que algunos hayan sacado, por sus adaptaciones pertinentes, hayan sacado un potencial que no tenían en sus vidas cotidianas. ¿Cómo ha estado en ese momento la idea de los derechos humanos en la cultura de la crisis? ¿Cómo ha funcionado? Yo creo que eso ha sido posible, esa adaptación, porque hay la presencia de la Defensoría del Pueblo también, porque políticamente no hemos podido apoyarnos en eso. Entonces, ciertas instituciones sí nos han dado alguna referencia que era importante tomar en cuenta. Y una de ellas ha sido la Defensoría. Y sabemos que hay una cierta institución que nos respalde en alguna medida, más que la presidencia en alguna medida, en alguna forma. Es más cercana, más humana, más. Me voy a la Defensoría y escribo lo que me pasa. No voy a ir a Palacio de Gobierno a escribir lo que me pasa. Voy a la Defensoría. En esa medida, el rol que juega la Defensoría y el cambio rotundo de estos 25 años es que la Defensoría exista, se mantenga y haga, por ejemplo, eventos como este, en donde llaman una variedad de gente que somos muy, muy distintas y que aportamos miradas y trabajo cotidiano completamente diferente. Yo hace 50 años que trabajo en la clínica y tengo, no sé cuántos miles de personas a las cuales he visto, y veo que la Defensoría es de cada uno de nosotros. Está internalizada como eso. Así que no es solamente una ventanilla, es un gran ventanal, diría yo, a fuerza de activar la metáfora. Es un gran ventanal donde los ciudadanos sabemos que algo nos respalda, más allá de toda la cantidad de
de hechos concretos que la doctora Sanborn nos ha ilustrado, que ha tenido la Defensoría estos últimos tiempos. Magnífica su ponencia, dicho sea paso. Por supuesto que hacer este tipo de actividad y relanzar los derechos humanos a partir justamente de una pandemia tan terrible, tan horrorosa, tan deshumanizante, en donde ha puesto nuestras pobrezas y nuestros trapos al aire, que ahora sí es el momento de dar un nuevo empuje al ventanal de la Defensoría para que todos los pueblos del Perú la tengan presente y sepan que pueden recurrir y que efectivamente un defensor puede hacer mucho más que cualquier otra persona, porque finalmente se representa a todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque de eso se trata. El ombudsman es eso, el defensor del pueblo es eso, por definición. Muy interesante también pensar si hay temas en los cuales la Defensoría tendría que poner más énfasis y más, yo creo que hay tanto por hacer en el Perú, tanto por hacer en tantos campos. Somos un pueblo no solamente incomunicado geográficamente, no solamente incomunicado por tener etnias distintas, culturas distintas, sino porque nuestro nivel civilizatorio, como diría Elías Canetti, es muy bajito, ¿no? Es muy escaso, somos muy incivilizados todavía. Entonces, es un trabajo enorme que tienen ustedes por delante y que necesitan no solamente cumplir 25 años, sino muchísimos más, yo diría que para siempre, mientras existan países y colectivos humanos en donde es necesario reorganizar, reordenar, reclasificar permanentemente, porque las cosas se van dando en el cotidiano y se van desarrollando distintos tipos de conducta. Entonces es necesario estar en permanente revisión de esas conductas. Entonces los psicólogos podrán hacer la vida cotidiana más cercana, pero también se tiene que reorganizar más a colectivos más amplios, no solamente al individuo, sino a la familia y obviamente el tema que cae por su propio peso es el de la educación. Y vemos pues que la educación que tiene una crisis mundial, porque es tremendo, y en el Perú es gravísima. La educación en el colegio de los peruanos estos últimos 20 años ha sido dramáticamente mala, ¿no? Les han dado un poquito de matemáticas, un poquito de comunicaciones, pero los cursos de historia universal, historia del Perú, ya no les enseñan. Entonces, realmente los niños y los jóvenes saben muy poco. Sí saben manejar muy bien las cosas de Internet y los gadgets, sí, efectivamente, pero no saben ni siquiera quién es Ricardo Palma, para no decir que ignoraban completamente los jóvenes quién era Abimael Guzmán, que dicho sea de paso, nos ha venido de alguna manera sincrónicamente, porque es una sincronía, el hecho que haya muerto en estos días y que eso puede permitirle a los medios rehacer un capítulo de nuestra historia que es absolutamente imprescindible que todos los peruanos lo tengamos claro y que tengamos nuevamente el recuerdo del horror que fue la guerra interna, que fue otra de nuestras pandemias, por así llamarlo, ¿no es cierto? La guerra interna fue terrible. Entonces, creo que eso es parte del trabajo que tienen ustedes que hacer. Agradezco mucho la invitación y haber compartido con ustedes estos minutos de reflexiones generales y espero que tengamos la suerte de tenerlos por mucho, mucho tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kaplansky. Todavía tenemos una ronda de 5 minutos. La Defensoría le agradece mucho, sobre todo esta frase: el primer gran cambio es que ustedes existan. Gracias por eso. Y creo que permite además ratificar que la Defensoría del Pueblo es también una institución de la cultura, es una institución de la academia, ¿no? Por eso es que valoramos mucho el compartir los saberes,
de manera interdisciplinaria, y esa era la idea en el fondo de haber constituido una mesa redonda de estas características. Usted ha señalado también que frente a esta situación límite que hemos vivido, ha habido una respuesta de adaptación, una capacidad del sujeto de advertir cuestiones positivas y reorganizarse, rehacerse para enfrentar una situación sorpresiva y de una magnitud enorme. Y también el redescubrimiento de las relaciones familiares, para bien y para mal, en algunos casos para mal, ¿no? Y hemos podido obtener información de las circunstancias críticas por las que han pasado algunas personas, especialmente menores de edad, en estos encierros familiares, como usted los ha mencionado. Igualmente, usted ha señalado que hay un descubrimiento de nuestro potencial, ¿no? Un descubrimiento de nuestro potencial. Este encierro ha permitido también una inmersión en sí mismos para ver cuáles son esas capacidades que podemos seguir desarrollando en nosotros mismos. Y ha puesto el énfasis en salud, educación, y ha comparado, creo que atinadamente, la pandemia con la que hemos pasado con la guerra interna a propósito de la muerte de Abimael Guzmán, ¿no? La máxima tragedia vivida en la historia republicana, ¿no? En los años 80 y parte de los 90, y desde luego esta experiencia del último año y 8 meses en el Perú, que también ha tenido un saldo sumamente doloroso para nuestro país. Muy bien, hasta aquí entonces la primera ronda. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a Cynthia Sambor por 5 minutos para, como habíamos dicho, redondear algunas ideas, responder o reaccionar frente a lo que ha comentado Matilde Kaplansky, Guillermo Escobar, ¿no? O exponer algún nuevo punto de vista. Adelante, Cynthia. Hey, muchas gracias. Bueno, con mis colegas de mesa, imaginamos una mesa redonda, aunque en realidad es una pantalla muy cuadrada, ¿no? Pero me ha provocado muchas reacciones. Guillermo dice que el Estado no puede cambiar las conciencias, que podemos cambiar las leyes, pero la conciencia respecto la expansión de los derechos, el reconocimiento de igualdades y diversidades es algo que cambia lento, especialmente el tema de la igualdad de las mujeres, las personas LGTB, etcétera, ¿no? Pero Matilde ha dicho que a veces las traumas y las crisis pueden acelerar los cambios, ¿no? Y yo creo que estamos en esta encrucijada, ¿no? Hay casos en los cuales el cambio ha sido dramático. Si miramos Sudamérica hace 25 años y ahora, salvo Perú, la mayoría de países ha avanzado mucho en la agenda de derechos sexuales, reconocimiento de las diversidades, ¿no? Perú está un poco atrás en esto, pero el reconocimiento de la importancia de las minorías sexuales ha cambiado muy radicalmente. A mí me tocó vivir en Chile no hace mucho, cuando hasta el divorcio era ilegal, la homosexualidad era penalizado, y bueno, ahora Chile es otra cosa, ¿no? Y nosotros también. La importancia del derecho de la mujer, incluso dentro del hogar, dentro del matrimonio, sus derechos no desaparecen, y es su preocupación del Estado y la sociedad. Lo que ocurre en el hogar también es un cambio dramático, ¿no? Guillermo cuestiona, y estoy de acuerdo, que la pandemia nos ha hecho cuestionar el Estado liberal, ¿no? Y hasta dónde este Estado liberal no ha sido capaz de responder en emergencias, ¿no? Y en emergencias hemos visto la necesidad de un Estado más robusto en lo que es la garantía de los derechos económicos y sociales y culturales, ¿no? El salud, el saneamiento, la educación, los derechos de los servicios públicos para todos, ¿no? Hemos puesto ya más énfasis en esto mientras veníamos de un largo periodo de ilusión de que el sector privado de alguna forma resuelve muchas de estas cosas y que el Estado no tiene que jugar un rol, y ya hemos visto que eso no es cierto, ¿no? Pero a la vez, como dice Matilde, nos hemos encerrado más en los hogares, ¿no? Algunos más que otros, porque muchos peruanos tienen que salir para vivir, ¿no? Salir a trabajar, pero los niños, los jóvenes, las mujeres, todos hemos estado mucho más encerrados que antes, donde el Estado no nos ve. Y esto ha generado esta explosión de problemas de violencia dentro del hogar, y quizás casos donde antes en el colegio la profesora capta una situación de un niño abandonado, o en el club de fútbol algo, y ahora las puertas están mucho más cerradas, y para el Estado y para instituciones como la Defensoría
es más difícil tocar, ¿no? Entonces hay esta necesidad de un Estado más robusto, menos mínimo, pero también unos enormes espacios donde tenemos que mirar y tocar y defender los derechos, incluso en lo más privado, ¿no? Y esto también en términos de los espacios donde reina ahora la ilegalidad, ¿no? Porque el otro fenómeno que hemos visto en pandemia es la expansión tremenda de la minería ilegal, del narcotráfico, de todas las actividades ilegales, por ejemplo, Madre Dios, en Hebraica, el Estado. Si las autoridades estaban luchando con dificultad frente a esto, ahora creo que no están luchando, ¿no? Y hay una enorme expansión de actividad ilegal que afecta derechos fundamentales de población nativa, población indígena, comunidades rurales, ¿no? Entonces hay como encrucijada, ¿no? Entre necesidad de un Estado más robusto y revelar las deficiencias que tiene, ¿no? Y solamente termino con una reflexión también de Guillermo sobre el ámbito internacional, ¿no? Y tú hablabas por la necesidad de una democratización de la comunidad de estados, cosa que es muy difícil, pero creo que esta pandemia también nos ha revelado que el liderazgo posguerra de Estados Unidos, que en otras épocas y otras crisis mundiales quizás hubiera jugado un rol más importante en nuestra región, ha colapsado, o sea, prácticamente no podemos depender de esto, ¿no? Y más bien ha sido China y otros socios que han aparecido rápidamente con equipamiento médico, con vacunas, con inversión para reflotar la economía. Y nuestros países tenemos que lidiar ahora entre estos diferentes polos y potencias sin tener claro nuestros valores y nuestro compromiso con los derechos humanos va más hacia el llamado Occidente, nuestras necesidades y preocupaciones económicas y sociales va más hacia la relación que tenemos con China y con Corea, etcétera. Y estamos además aislados de los países vecinos, porque la colaboración multilateral en la región, por ejemplo, para obtener o producir vacunas, ha colapsado y cada país un poco busca negociar lo suyo, ¿no? Y creo que hay un tema ahí de reflexión muy importante, cómo de alguna forma un país como el Perú puede colocarse en el mundo sin tener que tomar partido en los conflictos y ojalá aportar también a un poco más de solidaridad y corrupción en nuestra región, ¿no? Que suena iluso, pero vemos que los defensores lo hacen en materia de derechos y esperemos que nuestros estados en general lo hacen, ¿no? Ahí quedan mis reflexiones por ahora. Gracias, Cintia. Inmediatamente pasamos a las reflexiones de Guillermo Escobar. Gracias. Bueno, quizá añadir algunas cuestiones, gracias por las referencias, a las ventajas, ¿no?, que tiene la institución y que debe aprovechar, ¿no?, si quiere consolidarse y seguir ganando peso en el conjunto de la sociedad, ¿no? La capacitación técnica es muy importante, ¿no?, porque nosotros tenemos que enfrentarnos sobre todo al poder público que tiene preparación, ¿no?, y que por tanto tenemos que hablarle en su lenguaje, ¿no? Un lenguaje que pueda entender y que puedan entender la ciudadanía también. Es decir, yo creo que tenemos ese esfuerzo de divulgación, ¿no?, y de clarificación, porque yo creo que los conceptos que manejamos de derechos humanos son mucho más sencillos de lo que parecen, ¿no? Hay que intentar acercarlos, ¿no?, a la sociedad, que un lenguaje serio, pero comprensible, ¿no? Y sobre todo dando voz a los que no la tienen, ¿no? Eso creo que también es una ventaja importantísima y la Defensoría de Perú lo hace muy bien. Creo que es institución líder en la elaboración de informes monográficos sobre distintos temas y muchos de ellos son sobre estas cuestiones. Porque hay personas, grupos hiperrepresentados y otros infrarrepresentados, ¿no? Y yo creo que si hay que hablar de un grupo del que nadie habla y que siempre estará infrarrepresentado porque no tiene articulación social y no la va a tener fácilmente, son las personas en situación de pobreza, ¿no? Yo creo que así como las mujeres y otros colectivos pues son vulnerables en unos sitios más que en otros, porque esta es una circunstancia histórica, los niños, y los niños es
por razones biológicas, pero y las personas en situación de pobreza son las personas que no tienen voz y que solamente se las puede dar la Defensoría del Pueblo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante recordarlo para no perder el norte, ¿no? Y no caer en algunas modas que nos pueden desviar de la cuestión fundamental. Y luego la visión global, ¿no? Yo creo que ese pensamiento por compartimentos, por derechos, eso hay que romperlo, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene, yo por eso no soy partidario de defensorías especializadas, como a veces me han preguntado y en algunos países se han implantado, de un defensor de la niñez, un defensor, no, yo creo que el defensor tiene que ser único, que tiene una visión global de los derechos, conocer muy bien el contexto histórico, social de cada país. Eso requiere estudio, requiere especialización, una buena distribución de funciones dentro de la institución, para que no nos pillen por desconocimiento, ¿no? Yo creo que eso es sería el peor error del ombudsman, el hablar a la ligera y sin conocimiento de causa. Yo creo que en la Defensoría de Perú hay una buena preparación. A ver, esperamos unos segundos a ver si se recupera la conexión con Guillermo. Bueno, vamos a continuar entonces porque le quedaban algunos segundos de esta segunda intervención. Entonces, quizá podría retomar más adelante y pasamos a conversar con la doctora Kaplansky. Adelante, doctora. Su micro, por favor. Gracias, disculpe. Quisiera poder decir que el Estado, efectivamente, el Estado legal no es suficiente, ¿no? Y que esa radiografía que la pandemia nos ha producido, nos ha devuelto sobre nuestra manera de organizarnos y vivir, tiene que ver no solo con el aspecto social de nuestras formas de vida, sino, como decía bien Cintia, qué pasa al interior de las familias, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y creo que una cosa que siempre se habla que es sobre la educación, sin embargo hay un aspecto dentro de la educación que es la salud mental, que es el pariente pobre de todas las programas, ¿no? Este es un país, Rolando, que está, le puedo, decía que hay que ser empírico, yo en este momento no puedo ser empírica por razones obvias, usted lo comprenderé inmediatamente. Es un país donde está casi institucionalizado el incesto y que la gente no denuncia lo suficiente porque desde todo está entramado. Llega la chica o llega la madre a decir que la chica, etcétera, y el policía ha hecho lo mismo y entonces lo encubre y va, todo está tejido, ¿no? Yo tengo que hacer a veces peritajes de gente, porque sabemos, ¿no? El incesto, por ejemplo, al transgresor incestuoso, si se le comprueba que tiene un incesto, tiene como pena cadena perpetua. Yo acabo 2 meses de hacer un informe, un peritaje de una criatura, una chica que ahora tiene 23 años y cuyo padre la usó desde los 7 hasta los 14 años. Y logró, a través de una tía abuela, logró acusarlo al padre, etc. Y logramos, con todo un juicio, hacer ese hombre es una eminencia, comillas, de su pueblo, de un pueblo de la costa. Tampoco estamos hablando de Andahuayla, es el pueblo de la costa. Y hemos logrado que le den cadena perpetua, porque se comprobó. Este tema, por ejemplo, del incesto en el Perú, está totalmente oculto. No, se habla del derecho de las mujeres.
no se pueden ustedes imaginar la cantidad. Yo tengo una muy pequeña estadística de mi consultorio, en donde cada 10 mujeres que venían, 9 han sido tocadas. Tocadas no quiere decir que las 9 penetradas, pero 9 tocadas, sea en el bus, sea en el otro, pero fundamentalmente en las casas. Por los padres, por los hermanos, por los primos, por el jardinero, por el tío, por el abuelo. Tocadas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un problema endémico que tenemos, por ejemplo, que está oculto. Entonces, se trata del problema de la educación, pero dentro de eso el de la salud mental. ¿Por qué? Porque la salud mental solamente es para los locos. Bueno, es una forma de locura esa. El incesto hace muchos siglos que ha sido prohibido por razones que todos conocemos y reconocemos. Y sin embargo es un aspecto que está, se lo alcanzo, Rolando, porque es un aspecto que está muy oculto, muy, muy oculto. Creo que me pasé los 5 minutos. Casi, está bien, ¿no? Está bien. Ok. Por ejemplo, ese es desconocido y no tomado en cuenta. Sin embargo, es uno de los problemas centrales, porque usted se imaginará que una criatura, niños y niñas, niños y niñas, pero fundamentalmente niñas, tiene la vida malograda para siempre. Para siempre. Estaba leyendo que hasta Vargas Llosa está el otro día confesando que hubo un cura, etcétera, a los 12 años. Claro, eso no es es un pedófilo, pero es un cura. Pero si yo le dijera la cantidad de parientes que han hecho eso con los niños y las niñas del Perú, se quedaría usted asombrado. Acá me quedo. Muchas gracias, doctora Kaplansky. Muy, muy interesante. En realidad ya estamos llegando al final de esta mesa redonda. Queremos agradecerles a los 3 invitados, a Cintia Sambor, Matilde Kaplansky y Guillermo Escobar, por esta nutritiva conversación. Hemos tomado nota de lo que nos han dicho y sin duda va a enriquecer la agenda de la Defensoría, los enfoques, las perspectivas y sobre todo las ganas de continuar defendiendo derechos en el Perú. Creo que la pregunta que planteamos al inicio, si seremos mejores o no que antes de la pandemia, la contestará el tiempo. Pero lo que es seguro es que en ese tiempo y en este tiempo tenemos un enorme desafío y una enorme responsabilidad de construir esa realidad deseada. Es decir, esto no marcha por una vía alterna. Esto es resultado de nuestros propios actos. Es lo que nosotros hagamos, el mundo que nos espera por delante. Así que cada uno y cada quien a su tarea, a su responsabilidad y a rendir cuentas de sus resultados en el caso de instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera ahora cederle, permítame unos minutos más, la palabra a la doctora Eugenia Fernández Segarra. Ella es la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, que en representación del Defensor del Pueblo cerrará esta mesa redonda. Adelante, Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en Perú, buenas noches en España. Primero quiero reiterar el agradecimiento de la Defensoría del Pueblo por la presencia de tan notables participantes en esta mesa redonda. También agradecerles profundamente por las expresiones que han tenido a bien dar hacia nuestra institución, hacia nuestra querida institución. En realidad, Rolando y la que les habla, tenemos el honor, de alguna manera, de tener varios años, muchos años en la Defensoría del Pueblo desde la época del doctor Santisteban. Y creo que esta puesta en escena de esta mesa redonda, que agradezco a Rolando especialmente porque él tuvo la iniciativa, fue la mejor idea para celebrar nuestros 25 años de existencia. A partir de esta conversación, que como bien lo ha señalado Rolando, es muy rica en expresiones, reflexiones e ideas, tengan por seguro que nosotros, también en nuestros diferentes equipos que están participando en este momento, junto con las personas que han tenido a bien acompañarnos en este evento, podremos seguir construyendo el sueño de la mejor defensa y protección de los derechos de los y las ciudadanas en nuestro país.
Les agradezco nuevamente y les expreso las disculpas del defensor. Lamentablemente hoy día él ha tenido que sustentar el presupuesto ante el Congreso y eso lo ha llevado a otras tareas conexas. Muchísimas gracias nuevamente, Cintia Sambol, doctora Matilde Kaplansky, y también lamento mucho que Guillermo Escobar esté desconectado en este momento, pero también comentarles que todo lo conversado va a ser editado en una publicación digital que por supuesto lo vamos a difundir en su momento, donde ustedes, gracias a esta participación, nos podrán acompañar. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de la Defensoría del Pueblo. Muy amables. Y gracias también a la señora, a nuestra amiga que nos ha acompañado con el lenguaje de señas. Gracias a los cientos de seguidores que han asistido a esta mesa redonda y que tengan ustedes buenas tardes. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.